Bueno, vamos a empezar. Ok. Entonces, esta mañana tocaremos el tema sobre el principio de ganar perdiendo. Si quieren acompañarme al libro de Mateo, si quieren prepárenlo antes de orar. Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 39. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Que a través de este tema, Señor, tú nos enseñes el valor, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Y que a partir, Señor, de entender, Señor, lo que ganamos cuando te buscamos, Padre, que entonces nuestra vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada. Que no estamos preocupados, Señor, por las cosas temporales, por las cosas pasajeras. Que nos enfoquemos en aquellas cosas que tienen peso eterno. Aquellas cosas, Señor, que durarán después de esta vida. Háblanos en esta mañana, Señor, y que sea tu palabra la que nos cambie, la que transforme nuestro ser. Y que nos haga ver, Señor, todo el sacrificio, todo lo que cuesta seguirte, Señor. Que a la luz, Señor, de tu palabra podamos ver ese precio que se tiene que pagar, Señor, por ser seguidores tuyos, pero a la vez, Señor, poder apreciar lo que se gana cuando se pierde, Señor. Padre, quiero darte gracias y muy en especial, Señor, quiero levantar esta mañana la vida de Sofi, la vida de don David, Señor. Tú sabes, Señor, sus peticiones, sus oraciones, y yo te pido, Padre, que tú puedas obrar en su vida, en su corazón, Señor. Yo te lo pido en esta mañana de una manera muy especial, Señor, que tú traigas fortaleza, que tú traigas guianza, Señor, y que esta mañana, Señor, a través de tu palabra tú puedas traer fortaleza, consuelo a sus vidas, Señor. Y gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, uno de los deseos más arraigados en la historia de la humanidad es buscar la felicidad. Todo lo que se hace o se deja de hacer es con la motivación y la idea de poder ser feliz. Y aunque obviamente usamos métodos diferentes para buscar la felicidad, a final de cuentas todos buscamos ser felices. Todas nuestras acciones y todas nuestras motivaciones están encaminadas para ser feliz. Entonces, aunque hay algunos inclusive que se llegan a quitar la vida porque piensan que estando muertos es mejor que estar vivos. ¿Y por qué se quitan la vida? Bueno, porque su motivación es ser feliz. Y ellos, a su criterio y a su forma de ver, ellos consideran que estar vivos pues no es estar feliz. Por eso la gente se quita la vida. Y aunque las personas vayan detrás de esa felicidad, lo cierto es que mucha gente, pese a esa búsqueda, la gente vive en desgracia. Podría decir que la mayoría de la gente en este mundo no es feliz. Y los que encuentran ese gozo aparente, bueno, una vez que lo encuentran se dan cuenta que ese estado de gozo es efímero, es algo pasajero, que no dura mucho tiempo. Bueno, y a la luz de esto que estoy diciendo, de esta realidad, solo podemos llegar a dos conclusiones. Y no hay más en esta vida.
La primera, la verdadera felicidad no existe en este mundo, o los hombres están muy confundidos con respecto a lo que significa ser feliz. Entonces, esta mañana demostraremos que el problema se encuentra en la segunda opción. Sí existe la felicidad, pero no en el tipo de vida que la gente quiere vivir. Y tampoco se encuentra en el lugar donde muchos están buscándola. Dice Mateo 10:39, que es nuestro versículo clave: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Obviamente este pasaje que acabo de leer, el mundo no está buscando la felicidad donde Jesús dijo que se pueda encontrar. No, el mundo no está buscando perder la vida para ser feliz. Porque tal vez este pasaje, disculpen la expresión, para muchos sería una estupidez. Porque tal vez es contrario a la sabiduría y a la inteligencia pensar de que perder nuestra vida es encontrarla. Y obviamente la gente no está buscando donde Jesús dice que está la felicidad. Entonces, primero veremos en qué sentido Jesús nos está diciendo qué es perder la vida. Y para explicar esta paradoja, entonces pondré dos ejemplos para poder entender qué es perder la vida de acuerdo a este pasaje. Imagínate que te pasas mucho tiempo ahorrando con tu esfuerzo y con trabajo, y tu trabajo $1,000,000 de pesos, porque quieres comprarte una casa que vale $1,000,000 de pesos. Y después del tiempo y de todo el esfuerzo que tú hiciste, entonces logras tener ese dinero y estás a punto de comprar esa casa. Pero cuando estás a punto de comprar esa casa, te das cuenta que no te sientes bien, y cuando vas con el doctor te dice que tienes cáncer. Y el doctor es muy claro con tu vida y te dice: mira, la única manera de poder combatir ese cáncer es empezar un tratamiento que te cuesta $1,000,000 de pesos. Entonces, obviamente la gente tendrá que tomar una decisión: o quiere salvar su vida, o compra su casa y pierde su vida. O como la historia de Aaron Ralston, un montañista que sufrió un accidente en los cañones rocosos de Utah. Estando él escalando, esta historia yo la había leído ya hace bastantes años. Yo hoy se las quiero recordar a ustedes, se las cuento porque nos ayuda a ilustrar lo que es perder para ganar. Este hombre que estaba en estas montañas, tiene un accidente y en un brazo le cae una roca de 90 kilos. Relativamente, si ustedes se fijan, una piedra de 90 kilos, pues aparentemente no es mucho peso, pero cuando la quieres mover solo con una mano o con un solo brazo, pues resulta imposible. Y después de 5 días de estar luchando, de estar tratando de liberarse y de pedir auxilio, pero como se encontraba en la montaña no había nadie. Entonces Aaron Ralston tiene que tomar una decisión. En su mano, que estaba bien, tenía una navaja. O moría porque no iba a poder salir, o se cortaba el brazo con esa navaja que ni siquiera tenía filo. Bueno, esta historia verídica nos dice que él decide cortarse el brazo. ¿Y por qué decide cortarse el brazo? Porque él sabía que cortarse el brazo era volver a vivir. Entonces, en ambos casos, estos individuos tienen que perder algo para adquirir otra cosa de mayor valor, de valor superior. Y ese es el sentido que está enseñando Jesús: perder para ganar algo mejor. Ahora, esta ilustración que yo les doy no es una ilustración perfecta. Y digo que no es una ilustración perfecta porque Jesús no está hablando de hacer una transacción.
¿verdad? No es que nosotros le demos nuestras vidas o perdamos nuestras vidas de tal manera en que entonces nosotros nos ganamos la vida eterna. No. Cuando Jesús está hablando de perder la vida, está hablando del costo, del precio de seguir a Jesús, pero no de ganarnos la salvación. Jesús, cuando Él muere en la cruz, Él pagó el precio para rescatar nuestras vidas. No hay nada que pagar. Solamente esta historia nos está enseñando, Jesús nos está explicando lo que cuesta seguir a Jesús. Y si en verdad, de acuerdo a este pasaje, tiene sentido pagar ese precio. Entonces, la vida eterna no se gana por hacer un sacrificio. Porque no importa lo que hagas o dejes de hacer, nunca seremos merecedores del favor de Dios. Entonces, de manera, no es una transacción, no estamos hablando de una transacción comercial. Lo que Jesús entonces está explicando es lo que implica seguirlo. El costo que hay que pagar por ser un servidor de Él. Pero si tú entonces decides seguir a Cristo, entonces debes de colocarlo por encima de todo, incluso de tu propia vida. Entonces, el capítulo 10, lo que acabamos de leer al principio, nos está enseñando el costo de seguirle a Él. Veamos, por ejemplo, el versículo 16. Lean conmigo Mateo 10, 16. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces Jesús está diciendo, si me van a seguir, deben saber que van a sufrir por mi causa. Y más adelante, versículo 21, sigue diciendo: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Otra vez, por causa de su nombre. Es por su nombre que seremos perseguidos. Es por su nombre que seremos apresados, que seremos llevados ante gobernadores y ante reyes. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Obviamente lo que estamos leyendo no es una plática motivacional, como se suele predicar hoy en día en las iglesias. No, lo que la gente necesita escuchar es un evangelio realista, como viene en las Escrituras, que consideremos el precio de pagar por seguir a Jesús. Luego seguimos leyendo en el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje no está hablando de compartir el evangelio. El que me confiesa, si tú me confiesas, si tú predicas de mí, entonces mi Padre no se va a avergonzar de ti. No está hablando de evangelizar. No, está hablando de que cuando estemos bajo pena de muerte y nos hagan negar al Señor, entonces nosotros sostengamos que tenemos la fe en Jesucristo y que pese a las amenazas de muerte, nosotros podamos confesarlo y no negarlo. Porque si nosotros se nos obliga a negar a Jesús, o si no, tendríamos pena de muerte, tal vez algunos estarían dispuestos a negar por salvar su vida. Y es ahí cuando el que quiera salvar su vida, ese sentido, entonces la perderá. Luego dice versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre y a la nuera contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y obviamente cuando leemos sobre todas estas palabras, que debemos de amarle más a Él que a nuestros padres, que a nuestras madres, amar más a Él que a nuestros hijos. Estas palabras suenan duras. Yo diría, resultan ofensivas. Tal vez alguien diría, esto espanta a la gente. ¿Por qué tendríamos que predicarles de esta manera? ¿Quién querrá acercarse? En donde tengamos que poner en disyuntiva nuestro amor por Dios y que podamos amar más a Jesús que nuestra propia familia. Pero yo digo esta mañana, la gente tiene que saber lo que cuesta seguir a Jesús. Pero muy importante, después de haber escuchado todas estas narraciones del precio que se tiene que pagar. Pero así como hemos escuchado del precio que se tiene que pagar, a la misma vez tenemos que conocer y tenemos que hablar y tenemos que predicar lo que cuesta tener a Jesús. Me refiero al valor que tiene Jesús cuando alguien decide aceptarlo en su vida. El día de hoy, como en los tiempos bíblicos, si un integrante de la familia se convertía al cristianismo, corría serio peligro de que su propia familia lo matara. Hoy en día no es algo tan común estos hechos, pero esto sigue latente en algunos círculos religiosos. Y se sigue dando el caso, aunque no tan fuertemente, pero se sigue dando el caso en donde la familia es capaz de matar a un miembro de la familia por convertirse al cristianismo. Pero eso es lo que Jesús está enseñando. Sus seguidores deben saber que deben estar dispuestos a poner a su familia en un plano secundario con respecto a Él. Con esto Jesús obviamente no está diciendo que no debemos de amar a nuestros padres o a nuestras madres. No, lo que Él nos está diciendo es que el amor que le debemos tener a Dios debe estar por encima de nuestra propia familia. Pero cualquiera que ame a su familia y no esté dispuesto a pasar por esta experiencia, dice las Escrituras, no puede ser discípulo de Jesús. Pero cualquiera que ame a su familia y no esté dispuesto a amar a Jesús por encima de su familia, no puede tener salvación. Ahora, si esto te parece mucho, mira lo que sigue diciendo el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Ahora ya no se trata solamente de poner por encima a Jesús de tu familia. Ahora se trata de ponerlo a Él por encima de tu propia vida. En otras palabras, más sencilla, Jesús está diciendo, o es todo o es nada. Con Cristo no existe medias tintas. O le rechazamos completamente o nos rendimos a Él completamente. En resumen de lo que hemos estado diciendo, la invitación es perder esa vida que hasta ahora hemos vivido para nosotros mismos. Esa es la invitación, que perdamos esa vida por el cual nosotros hemos luchado, hemos edificado, que cedamos para que entonces Cristo ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Obviamente esto parece muy tétrico y sombrío de lo que significa ser cristiano. Todo esto no parece tener sentido hasta que leemos la parte de nuestro texto, Mateo 10, 39. Y dice Mateo 10, 39, el que haya su vida, la perderá.
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pregunto, ¿en qué sentido vamos a ganar la vida si perdemos nuestra vida? Bueno, para poder interpretar adecuadamente lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, aquí debemos de notar que el llamado a Cristo es intensamente un llamado personal. Es decir, se trata de decidir por Él, no por nadie ni por otra cosa. No se trata de dar cuentas a un grupo religioso, no se trata de seguir un conjunto de reglas, de doctrinas. Cristo nos invita a ponerlo en el centro de nuestra vida. Quien hace esto, el que pierde su vida para vivir para Cristo, entonces encuentra la vida. ¿Cómo es que encontramos la vida si la perdemos por causa de Él? ¿Cómo es que la hallamos? Esto es muy importante. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces Jesús nos está diciendo, debemos de estar dispuestos a perderlo todo. Pero Jesús nos enseña, pero si estamos dispuestos a perderlo todo, lo único que vamos a encontrar es que hallaremos nuestra vida. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque cuando encontramos a Cristo, Cristo es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué nosotros perdiendo no perdemos la vida? Porque encontramos lo que es la vida. Y fuera de Dios, fuera de Jesús, nada tiene sentido. Aquello que consideramos de valor, aquello que nos esforzamos y luchamos para obtenerlo, nos damos cuenta que no significa nada a la luz de quién es Cristo. Pero el que quiera seguir siendo el centro de su propio universo, dice aquí Jesús, la perderá. Entonces, la vida que el Señor nos ofrece satisfacer, Él nos ofrece satisfacer las necesidades más profundas que necesita nuestro ser. Esas necesidades que ninguna cosa de este mundo puede satisfacer, ni la fama, ni el dinero, ni el placer, ni las riquezas, ni los títulos. Por eso hay tanta gente tan rica que no es feliz a pesar que lo pueden tener todo. Entonces, la vida que el Señor nos da no es solamente ir al cielo o evitar simplemente ir al infierno. Es venir a Él porque Él es el único que puede satisfacer plenamente y permanentemente los anhelos más profundos que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nuestros ojos son abiertos para ver quién es Jesús, te das cuenta que ninguna cosa, solo en ese momento, solo cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, solo en ese momento nos damos cuenta el valor que tiene Jesús para nuestras vidas. Entonces, ninguna cosa fuera de Cristo en este mundo es lo suficientemente valioso para dejarlo. El llamado de Jesús no es para vivir una vida monótona y gris, no. Su llamado es a que dejes esa vida de perdición que llevas, viviendo en el cual tú te esfuerzas y te esmeras para ser feliz, y te darás cuenta que nunca llegarás a tu plenitud de tu vida. Dice Juan 10:10. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Obviamente, después de leer todo esto, las dificultades que es vivir la vida cristiana, seguido hemos escuchado que vivir la vida cristiana no es fácil. Y en cierta manera es verdad. Pero esta frase no encaja plenamente con la verdad que enseñan las Escrituras. Pese a las dificultades por ser cristiano, solo en Cristo
encontramos descanso para nuestras almas. Pese a las dificultades, pese a que seremos perseguidos, pese a que posiblemente nuestra propia familia nos aborrezca por ser cristianos, pese a todo eso, solo en Cristo encontramos plena satisfacción en nuestras vidas. Dice Mateo 10, 11, 28. Mateo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos ofrece un yugo y una carga 1000 veces mejor que la que el mundo da. Luego dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Repito, sus mandamientos no son gravosos. Lo gravoso en realidad es el pecado que sigue morando en nuestras vidas, ese pecado que se opone a hacer las cosas de Dios, esa carne que se opone a las ordenanzas de Dios. Pero escuchen bien, mis hermanos, no son sus leyes ni sus mandamientos los que son difíciles, sino es nuestra carne que no quiere sujetarse a las cosas de Dios. Por eso puedo decir esta mañana, muchos cristianos que vienen a la iglesia, muchos cristianos que vienen a esta iglesia, ven la vida cristiana difícil. ¿Y por qué la ven difícil? Porque no están buscando en el lugar correcto y empiezan a buscar la felicidad fuera de Dios. Una vez Dios les dijo al pueblo de Israel, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Dios a través de este profeta le estaba diciendo: mira, esos pueblos paganos que tienen dioses falsos, dioses que no son verdaderos, hechos por el hombre humano, por lo menos esos pueblos son fieles a sus dioses, aunque son falsos. Pero ustedes que me tienen a mí, al Dios verdadero, ustedes no son fieles a mí. Porque ustedes, en vez de tenerme a mí, ustedes me intercambian y me cambian, buscando ser felices con otros dioses y no en que les pueda dar la verdadera felicidad. Y en ese contexto, mis hermanos, en eso que yo les estoy diciendo, es cuando viene este versículo de Jeremías 12:13, que muchos los hemos escuchado. Pero no entendemos este versículo, sino en realidad resaltamos el contexto de lo que Dios les estaba diciendo. Los pueblos paganos son fieles a sus dioses, aunque son dioses mentirosos, que son falsos, ni tienen vida, mas sin embargo son fieles. Pero ustedes, pueblo de Israel, son capaces de darme la espalda por ir a adorar a otros dioses. Y cuando el profeta les dice eso, entonces dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Y cuál es el contexto? Buscando Dios que no tienen vida. Y si no tienen vida, ¿cómo estos dioses pueden hacerles feliz a esa gente? ¿Cómo somos capaces de abandonar a Dios, aquel que nos da la vida, que tiene vida, aquel que viene a darnos vida en abundancia, y somos capaces de regresar al mundo, seguir buscando nuestra felicidad cuando en Él encontramos plenitud de gozo? Por eso digo esta mañana, todo verdadero creyente ha experimentado la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan de esa parábola muy bonita? Esta parábola del tesoro escondido nos dice que este hombre encuentra un tesoro escondido y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, dice, y compra aquel campo. Dos cosas que quiero resaltar en esta parábola. La primera,
que él cuando encuentra ese tesoro, dice, él regresa como gozoso. Se da cuenta que lo que tenía antes no se compara con ese tesoro que ha encontrado. Tal es el gozo, tal es su felicidad, que cuando él regresa, él está dispuesto, número 2, a vender todo lo que tiene. Porque cuando él vende todo lo que tiene, de alguna manera nos está diciendo que todo lo que él poseía no vale la pena, no tiene sentido, no tiene el mismo valor por aquel tesoro que él encontró. Y no tiene comparación, que entonces vende todo por comprar aquel campo, por tener ese tesoro. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos, cuando alguien dice que viene a la iglesia y dice que es cristiano, pero en realidad no es cristiano? ¿Y por qué digo que no es cristiano? Porque no vende todo, porque en verdad no está gozoso y sigue buscando fuera de Dios su felicidad. No es capaz de vender todo, no es capaz de poner a Dios sobre todas las cosas. Sigue buscando cosas pasajeras, cosas efímeras. ¿Y por qué? Porque yo puedo decir, como esta parábola, no ha encontrado ese tesoro. Porque el día que tú, amigo, que tú encuentres ese tesoro, te darás cuenta que todo lo que tienes y aún todo el esfuerzo que tú has hecho en tu vida, no vale la pena como encontrar ese tesoro, tener a Jesús en nuestras vidas. Por eso el problema del hombre pecador es que no tiene deseos muy intensos. Sus deseos son muy débiles, que se satisfacen con cualquier cosa. Y lo que realmente es de valor eterno, no lo aprecia. Las cosas pasajeras de este mundo no pueden compararse con las cosas eternas. Por eso termino diciendo esta mañana, iglesia, oremos para romper esa tendencia suicida de buscar deleites en las cosas que no tienen ningún valor y que no pueden satisfacer realmente nuestra vida. Obviamente podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, porque Dios nos da muchas cosas terrenales. Podemos disfrutar de esos dones inmerecedores que Dios nos otorga, pero nunca pongas esos dones por encima de Dios. Ese es el error. Nunca te dejes guiar por aquellas cosas que Dios te da y tomen más valor esas cosas que Dios mismo. Obviamente existe el cristiano con una tendencia a dejar de negarnos a nosotros mismos, a poner nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Termino diciéndote esta mañana, ¿qué harías si te dieran la oportunidad de poseer todo aquello por el cual tú has luchado, por el cual tú has anhelado? Llámese lo que sea. ¿Qué harías si alguien te diera la oportunidad de poseer aquello que has anhelado con todas sus fuerzas, con todo tu corazón? Sea bueno, sea malo, no sé qué anheles. Pero te hago esta pregunta para reflexionar y en verdad puedas ver en dónde está tu tesoro. ¿Qué harías si te dieran esa oportunidad de poseer aquello por el cual tú siempre has querido, has luchado? Pero con la única condición de que podrías tener todo eso, pero tendrías que perder a Jesús. ¿Qué harías esta mañana?
Si pudieras tener todo aquello por el cual tú has soñado, has deseado, no sé, casas, posesión, terrenos, mujeres, ¿qué sería aquello que tú anhelas? Pero tendrías que perder a Jesús. Esta mañana, de acuerdo a tu respuesta, tú te vas a dar cuenta que es tu tesoro. Porque aunque a lo mejor esta mañana dices, bueno, yo con Jesús, pero si aún así te cuesta trabajo esa decisión, es porque en realidad no has encontrado ese tesoro. Yo te puedo decir esta mañana que después de más de 40 años de conocer a Jesús, sigo estimando hasta el día de hoy todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Para mí la vida, por muy bonita, por muy preciosa, no tiene sentido si no tengo a Dios en mi vida. ¿Estás ahí? Nadie ni nada vale lo que vale Cristo en nuestras vidas. Ni tu título, ni tu posición, ni el dinero, ni los hombres, ni las mujeres, ni la traición, nada vale lo que vale Cristo. Y si no puedes ver el valor de Cristo es porque el Espíritu Santo no ha abierto tus ojos. Porque la única manera de estar dispuestos a dar nuestras vidas es que podamos ver lo que vale Cristo. Porque podemos decir, bueno, perdemos nuestras vidas, pero sabemos que aún perdiendo nuestras vidas, ganamos más. Como ese alpinista que estuvo dispuesto a sacrificar su brazo por mantener su vida. Bueno, pues nosotros tenemos que decidir si en verdad vale la pena luchar por nuestras vidas, tener nuestros sueños, que a final de cuentas Jesús nos dijo, el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. La hallará. Padre, esta mañana quiero darte gracias, Señor. Yo creo, Señor, que muchos de los que estamos aquí necesitamos tomar decisiones de no andar a medias tintas. Y yo sé, Padre, que seremos cuestionados por estas decisiones. Porque ¿quién puede ver, Señor, este mundo a alguien que sea capaz de perder su vida, de darla? Tal vez nos verían como tontos, como personas estúpidas, Señor. Pero lo que pasa, Señor, es que la única manera, Señor, de poder apreciar lo que tú nos das, es que tú hagas una obra divina en nuestra vida, Señor. Nadie podrá valorar ese tesoro, Señor, si tú no abres los ojos. Siempre estaremos pensando que la basura, Señor, tiene valor. Siempre estaremos pensando, Señor, que aquellas cosas pasajeras son lo que vale la pena, si tú no abres los ojos de aquellos, Padre, que siguen ciegos, que no pueden ver el valor infinito y glorioso que hay en ti, Señor. Padre, que esta mañana dejemos de buscar en las cosas de afuera, en las cosas del mundo, Señor. Que no nos equivoquemos, Padre. Que no estemos buscando, Señor, en cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Qué desperdicio de nuestra vida, qué desperdicio, Señor. Puede ser años perdiendo el tiempo, Padre. Pero que esta mañana, Señor, podamos darnos cuenta que nunca es demasiado tarde. Y que podamos enderezar nuestra vida, que podamos enderezar, Señor, nuestros caminos. Y decir, Señor, que vale la pena todo el sacrificio que podamos hacer, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.
Amén.